Sí, aquí estaremos ya 3 veces por semana, porque viene un Ya nos seminario el vamos a ver más miércoles seguido. y otro seminario el jueves, sí, claro. Exacto, exacto. Aquí vamos a estar Sí. presentes, Vamos a, acompañándonos. vamos a colocar en el chat el seminario del miércoles con la dirección de inscripción. Perfecto. Y también se les va a compartir a lo largo de la charla de hoy la liga de asistencia, también ya se los comenté en el chat, la liga de asistencia para hacer el registro en este nuevo mes y nuevo seminario, o darle continuidad al seminario. Muchas gracias. Ángel, ¿tienes la palabra? Bueno, pues voy a pasársela realmente a la coordinadora del seminario, Sí. Sara, que conoce muy bien el trabajo de hoy, y el conferenciante también, y el moderador que va a actuar. Simplemente, sí, me alegra que me des la palabra pues para dar las gracias de nuevo, ¿no?, a la cátedra por esta oportunidad de poder tratar unas temáticas de gran interés para nuestro grupo y creo que también para otros grupos de investigación y de pesquisa bueno, que creo que se está desarrollando con notable éxito, con muchas intervenciones, con incluso desacuerdos, acuerdos, polémicas de todo tipo, lo cual pues es interesante, porque si todo el mundo estuviera de acuerdo pues sería, aparte de más aburrido, pues muy poco útil. Entonces yo creo que eso es la finalidad que tienen, ¿no?, estos asuntos de gran interés para nuestras especialidades. Yo como antropólogo, pero para historiadores, para educadores, para filósofos, para, en fin, muchísimas personas que les interesan las letras y sobre todo las situaciones sociales y culturales en Iberoamérica, ¿no?, en Latinoamérica, en el Caribe, en España y Portugal, pues, y en Europa también, en conjunto, ¿no? Pues yo creo que es interesante, ¿no? Con tu permiso, entonces le paso la palabra, si quieres, a Sara, que nos va a decir pues, el trabajo de hoy, ¿no?, que nos espera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángel. Y gracias también al doctor Jaime Montes, que como comenté antes, siempre está aquí al pie de cañón en cada sesión y acompañándonos, ¿no? Gracias también a la cátedra, al GSI y a toda la gente que está detrás de este seminario que se puede llevar a cabo, a los colegas y compañeros. En el día de hoy tenemos el placer de contar con Pablo Luarte Mauricio, doctorando de la Universidad de Salamanca en el programa de doctorado de Ciencias Sociales por la línea de Antropología. Pablo tiene ya 2 publicaciones, Turismo, Bricheísmo y Etnicidad en el proceso de consolidación mestiza e indígena del Perú, del TRIM, de ediciones de la Universidad de Valladolid, y Mito y Religión en el proceso de emancipación y consolidación de la identidad peruana en estudios humanitarios, Studies Humanitatis. Y en el día de hoy nos va a traer un acercamiento a esta línea que continúa en su trabajo, que es acerca de pues, el indigenismo en Perú. Y nos va a traer consolidación mestiza indígena en el Perú desde la perspectiva de Luis Eduardo Valcárcel y José María Arguedas, 2 figuras realmente importantes para comprender la antropología, etnología y también incluso la literatura peruana, ¿no?, figuras centrales. Y yo creo que va a ser un placer contar con Pablo. Va a hacer su exposición y después yo voy a estar pendiente del chat y de todo aquel que quiera realizar comentarios, que será la última parte del seminario de hoy. Cualquier cosa me podéis escribir por privado si hay problemas. Y por favor, dejad las cámaras apagadas a excepción de Pablo, porque si no la señal igual cae. Gracias. Pues gracias, Sara. Y creo que me escuchan bien, ¿verdad? Muy bien, Sí. perfecto. Pues comenzar saludando al doctor Ángel y al doctor Jaime, que son realmente los gestores y personas que nos motivan a nosotros que estamos comenzando en este mundo de la investigación, de acercamiento al mundo humano, porque la antropología es eso, y después al acercamiento a la cultura, en mi caso, a realidades muy complejas, como es el caso del Perú.
y saludar también a todos los compañeros que se encuentran conectados, que nos acompañan, que nos animan. Y como ha dicho Sara, pues estoy ya por terminar mi etapa de formación como doctorando en la Universidad de Salamanca. Por tanto, los señores doctores comprenderán que si hay algunos baches en la exposición, pues es porque estamos todavía en camino de investigación, y lo que les voy a compartir en concreto es pues fruto también de la investigación que estoy llevando a cabo para implementar mi tesis doctoral. En esta ocasión no voy a compartir tanto diapositivas, sino me voy a centrar a comentar concretamente de dos textos. Uno es el texto que escribió Luis Eduardo Valcárcel, que se llama Tempestad en los Andes, y el otro es un poema que compuso José María Arguedas en honor a Túpac Amaru. Eso es. Bueno, comenzar un poco retomando el tema. ¿De qué se trata esto? Como todos nosotros conocemos, que el día 25 de noviembre se celebró el primer congreso de la Cátedra Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico, el simposio, en el que tuve también la alegría de participar, y agradezco a ellos. Y allí el doctor Ángel presentó una brillante exposición sobre el tema que nos ocupa. Entonces, pues, quisiera yo conectar un poco con ese hilo, con ese tema de colonización frente a decolonialidad, ¿no? Estos dos teorías que el doctor Ángel planteó y quiso distinguir. Puso en relieve puntos importantes, como digo, de punto de partida ya, y él prefería emplear el término descolonización frente a decolonialidad. Claro, y yo también he reflexionado al respecto y creo que sí. La decolonialidad tiene un concepto muy ambicioso, es un tema bastante más complejo y amplio, por no decirlo utópico. Y luego también él habló sobre la existencia de enfoques casi extremos y radicales que han roto el consenso de construir una América integrada, algunas veces quizás proveniente de intelectuales muy comprometidos, que obviamente a mí también me ha sucedido, de quizás enrolarme con una causa, entonces entregar mente, corazón y alma y todo pues a esa causa. Y esto puede pues conducir a excesos y posturas que puedan no favorecer la construcción de un diálogo intercultural. Entonces, pues eso. Y enfatizó también Ángel en que se achacaba mucho al hablar sobre la colonización, digámoslo así, a España, Portugal y al cristianismo como los causantes y, digamos, de los males que arrastra América Latina. O sea, esa manera de tildar a España, a Portugal o al cristianismo católico, pues es un poco justo, ¿verdad? Entonces, con todo esto, pues he querido un poco yo situarme yo mismo para luego comentarles lo que voy a hacer ahora. Y también yo personalmente considero que la decolonialidad, es un término un poco complicado de pronunciar así fácilmente, persigue la descolonización del poder, del conocimiento, de la naturaleza y del ser, lo cual es bastante pretencioso, claro. Pero sin embargo tiene muchos seguidores, hay muchos intelectuales que siguen que continúan con esa postura, y obviamente para mí creo que no deja de ser también un esfuerzo por intentar
claro, todas las cosas tienen sus bondades por intentar de enfocar o reubicar el problema que atraviesa América Latina y el resto del mundo, digámoslo así, a causa de, digamos, de los males de la colonización que se sucedió en la Edad Media. Bueno, no quisiera centrarme tanto aquí, pero sí quisiera redondear el tema, que en los congresos y seminarios a los que voy participando a lo largo de los últimos años, he asistido pues a muchas, y siempre he visto en los folletos o en las hojas informativas de quién financia esos congresos, esos conversatorios sobre América y sobre todo sobre América, ¿no? Estudios latinoamericanos. Y veo que allí figura la Iglesia, perdón, España y algunas instituciones cristianas también. Sin embargo, en esos congresos y en esos conversatorios se tilda siempre a España mismo, hablando así coloquialmente, se da palo mucho a España. Y no se habla tanto de otras potencias coloniales que ejercieron también colonización. Y si se hace referencia a otros países es para citar un intelectual, un historiador o antropólogo que sustenta o refuerza la idea de protesta reivindicatoria de ciertos movimientos. Bueno, y pues se ha creado, digámoslo así, un monstruo de dos cabezas, me refiero a la época colonial, que sería el occidente europeo, donde lo político y lo religioso estuvieron pues unidos muy fuertemente. Bueno, este es un tema muy complejo, como me verán, estoy sudando ya, porque es un tema muy complicado, pero sí necesita tomarlo en serio, reflexionar, replantear y todo ello. Pasando a mi exposición sobre la consolidación de la identidad mestizo indígena en el Perú desde la perspectiva de Luis Eduardo Valcárcel y José María Arguedas. Comenzaré un poco por hablar de los autores. Luis Eduardo Valcárcel hoy por hoy es muy poco conocido en el mundo de los historiadores y antropólogos. Sin embargo, todos conocen su postura porque ha influido este autor en concreto sobre los grandes intelectuales peruanos, partiendo de José Carlos Mariátegui. Claro, con él llevó una profunda amistad y compartían de alguna manera posturas parecidas. También fue maestro de José María Arguedas, de quien voy a también hablar, y de otros grandes intelectuales peruanos. Por citar, a ver, Juan Ocio, que es un antropólogo famoso, José Matos Mar, un antropólogo también famoso, y etcétera. En fin, él nació en el año 1891 en la ciudad de Mollendo, en el sur del Perú, pero con tan solo un año de edad fue trasladado al Cusco porque sus padres se marcharon allá en busca de mejores posibilidades, porque eran comerciantes. De modo que allí realizó se formó, digámoslo así, e incluso llegó a graduarse en la Universidad San Antonio Abad del Cusco, en el cual también fue profesor. Se nota que el cariño y el amor por el pasado peruano, sobre todo me refiero a la época incaica, él lo iba absorbiendo por el constante contacto que tuvo con su entorno urbano, porque toda la ciudad del Cusco, hasta ahora el que ha ido pues puede dar razón, está rodeado de monumentos, de edificios que llamamos nosotros coloniales, pero que están construidos sobre los cimientos incaicos, y algunos monumentos que son 100% incaicos, y cuestionan a todos, a mí el primero, pero ¿cómo pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo era esa vida? Etcétera. Y él parece que conecta mejor digámoslo,
incipiente opción por los estudios del pasado peruano, de la época incaica y del indigenismo, cuando presenciaba a decenas de indios, llamados indios aquella época, campesinos, que bajaban de las alturas a la ciudad del Cusco y, dicho sea de paso, visitaban también la tienda de su padre, y él mismo testificará en sus memorias de que su padre ejercía caridad con estos hombres, con estos pobres hombres que hablaban quechua y que estaban mal vestidos, bajaban descalzos y eran maltratados, señalados, estigmatizados como una raza no querida, por decirlo así. Y él, uno de sus logros es pues el haber creado en el año 1946 el Instituto de Etnología en la Universidad de San Marcos en el Perú. Y con eso pues comienzan los estudios antropológicos en el Perú. Y otro elemento importante de su aporte es también el haber introducido al Perú lo que todavía no había en aquella época, la etnohistoria. Pues, como verán, este personaje es muy singular e influyó muchísimo en los intelectuales que he comentado y pues tiene una biblioteca, diríamos, muchos libros escritos, pero de todos ellos destaca un pequeño texto que les voy a mostrar, que se llama se llama Tempestad en los Andes. El prólogo de este libro lo escribe José Carlos Mariátegui, y el último, el colofón, lo escribe Luis Alberto Sánchez, que son dos intelectuales de aquella época, de alguna manera con orientaciones distintas políticas, pero que confluyen de algún modo en el mensaje que contiene este libro. Estamos en el año de 1927, es el año en el que se publicó este libro, de modo que ya va a cumplir 100 años, pero sin embargo conserva su actualidad en algunos puntos. Voy a explicarles un poco sobre el origen del título, sobre Tempestad en los Andes. Es un poco curioso. Les comento de plano que en la costa peruana, en los veranos, pues se suceden grandes inundaciones. Esto es a razón de que las temperaturas estivales pues provocan grandes evaporaciones del Océano Pacífico que se condensan en las alturas, en las cimas de las montañas altas de los Andes, ¿no? De la cordillera, y luego se precipitan y provocan verdaderos aluviones por ambos lados de la cordillera, ya sea por la Amazonía, pues ahí no pasa nada, y por el lado del Pacífico. De modo que si hay ciudades o asentamientos que se construyeron en los valles o cerca de la cuenca de los ríos, pues muchas de ellas han sido destruidas. De modo que el limeño, sobre todo el limeño, tiene miedo de este fenómeno que hoy llamamos el fenómeno del Niño. De modo que Valcárcel conocía esta realidad. Y voy a ofrecer otro dato más. En la costa peruana son pocas las veces en que ha llovido o se han producido pequeñas precipitaciones. Por lo general nunca llueve. De modo que si se arma la tormenta en las alturas, el limeño tiembla, tiene miedo, porque tanto Lima como otras ciudades costeras están construidas sobre el desierto, sobre la arena. Quizás en el futuro tendrán que replantearse, así como va el cambio climático puede afectar más. Y otro dato importante, ustedes y yo sabemos por datos históricos y arqueológicos que la costa peruana, como la costa del Pacífico, albergó en su tiempo grandes civilizaciones, desde los paracas, nazcas, mochicas y chimúes, que todos ellos
se extinguieron no tanto por invasión o sometimiento de algún ejército, digamos, el incaico. No fue eso, no fue esa la razón, sino que por cambios climáticos. En fin, entonces se puede comprender que Valcárcel emplea este título, se da cuenta del resurgimiento de los indígenas, recoge la toma de conciencia andina ya en los albores del siglo XX y llega a decir que como el ladrón en la noche ha llegado la nueva conciencia y asegura que nadie lo ha sentido, ni los perros han ladrado, dice tan poéticamente. Con estas palabras plasmaba en frágiles palabras el resurgimiento indígena en el sur peruano. La nueva conciencia para Valcárcel es la fuerza o la llama todavía viva en el corazón de los hombres que él lo llama de la raza. Le pido a los compañeros a situarse en aquella época, en el año 1927. Todavía era válido el discurso de la raza y se llamaban a los peruanos indígenas la raza cobriza, otros le llaman raza de bronce. Entonces, y también era válido el empleo del término indio. Solo después del año 1969, cuando se produjo la reforma agraria peruana, por decreto gubernamental, se prefirió emplear en lugar de indio, campesino. Y sobre la raza, pues hoy por hoy se prefiere hablar de lo étnico o de lo, sí, lo étnico mejor. En fin, eso, quien cree que en los hombres y mujeres que viven aislados en las altas montañas, fíjense, se puede redescubrir la autenticidad del espíritu y de la cultura del pasado. Él cree que esos hombres y esas mujeres no han sido hibridados, no son mestizados, dice, hablando de la raza también, son raza pura y que además hablan el idioma quechua y que además tienen sus propios ritos religiosos, que si bien van a las ciudades grandes a participar de las fiestas cristianas, patronales, pues eso lo hacen en sentido lúdico. Y si tienen un santo patrón impuesto, pues lo conservan y lo cuidan, pero las pompas externas son cristianas, diríamos, pero que la esencia y el espíritu sigue siendo, por decirlo así, incaico. Él cree, además, quizás lindando o rondando con el exceso, que los europeos tienen su pasado ya muy lejos, 2000 o 3000 años. Y él cree que el peruano, el andino, tiene su pasado tan solo 500 años atrás y que muy fácilmente se puede conectar ese pasado si es que se recupera, si es que se trata de alguna manera con respeto, digámoslo así, si se le da el justo lugar a estos hombres y mujeres que todavía poblan los Andes, que pueblan los Andes, y de ellos sacar el conocimiento y conectar con los vestigios arqueológicos. O sea, es una propuesta bastante avanzada para su tiempo, dicen los críticos, y por eso es que cuando él funda en la Universidad de San Marcos el Instituto Etnográfico del Perú, exige que los alumnos realicen trabajos, pero basados en la realidad peruana. Exige que los alumnos vayan a hacer investigaciones al Cusco, Ayacucho, Abancay, Huaylas, y eso puede dar razón, y ahora que yo pues me acerco un poco más a este mundo, veo que en ese lapso del año 1940 al 80 se han producido la mayor cantidad de aportes de literatura indigenista en el Perú. A partir de esa época, más bien se estudia a estos hombres que trabajaron, que aportaron al conocimiento de la historia y la antropología peruana. Eso pues
eso es lo que puedo comentarles de la primera parte de este texto, que es realmente realmente a mí me ha gustado, me ha hecho pensar sobre todo este detalle en el que se dice que el peruano, el andino, tiene su pasado solamente 5 siglos atrás y que cuenta con población, con gente con quien se pueda conectar y que habla el idioma, fíjense, no solo el idioma, sino que cultivan, conservan el conocimiento de la medicina tradicional y tantas otras cosas en realidad. En fin, más adelante trata en su libro sobre la instauración del Incario, por eso mismo. Y en este caso yo peco quizás, pero bueno, Valcárcel creo que ha sido el precursor de la decolonialidad, porque él pues quería de alguna manera olvidarse de esta mancha que se ha producido desde el año 1492, me refiero a la colonia, para redescubrir e instaurar el Tahuantinsuyo. Eso fue en un primer momento, o sea, se exaltó y junto con él muchos otros, y esto dará a entender el mismo Arguedas más adelante, ¿no? Que los indigenistas de la primera época exaltaban al indio antiguo, al inca, pero se olvidaban del indio vivo. Y por eso, al darse cuenta el mismo Valcárcel del indio vivo, él ya no puede cerrar los ojos y decir que aquí no ha pasado nada. Él mismo apuesta, él mismo promueve un concepto que luego será tratado por Uriel García, que es el concepto del nuevo indio. Y el nuevo indio no es otra cosa sino el mestizo. En fin. Finalmente, él llama en este texto a los mestizos a no ser soberbios. Él reconoce que el mestizo blanco es el hombre de 2 mundos, europeo y andino, pero al fin peruano, y que él no sea soberbio. Por estar contagiado de la soberbia europea, de ser el civilizado, el hombre letrado, que no sea distinto y que no desprecie al indio. Y exhortaba a abandonar las pretensiones de superioridad racial frente al indígena bronceado y abandonar sus pretensiones de ser el hijo de Adán, el hijo de Dios, digámoslo así, y a abandonar la postura de Sepúlveda, ustedes conocen, quien negó la humanidad a los indios de América. Y además advertía que si no cambiaban de postura o de actitud, se enfrentarían a la crueldad de los pueblos de color, ya que en el universo andino comenzaban a poblarse los espartacos invencibles. Él llamaba así espartacos de alguna manera, y en esto voy a acertar, estoy investigando, a los veteranos de la guerra contra Chile, los indígenas que formaron o que fueron a la guerra contra Chile, pues en esa experiencia dura, ellos aprendieron a hablar el español, que no sabían, a leer, a escribir algunos, y sobre todo conocer la inmensidad de este país, el Perú, tan grande, gobernado por unos pocos, solamente por 200,000, dice el González Prada, frente a 4 millones de indios o mestizos indígenas. Fíjense. Entonces, estos hombres retornados a sus comunidades desempeñaron un papel de agitadores sociales, diríamos así. Organizaron a sus comunidades, les comentaron de qué se trataba ser peruano, de modo que con ellos comienza la construcción de la verdadera identidad nacional,
y patriótica. Entonces, pues tiene razón, son los espartacos invencibles que comenzaban a poblar los Andes y que lucharían por devolver a la raza y a la cultura su justo lugar. En otro punto que les voy a leer, Valcárcel afirma que cuando el indio comprendió que el blanco no era sino un insaciable explotador, se encerró en sí mismo, aislóse espiritualmente y el recinto de su alma en 5 siglos estuvo libre del contacto corruptor de la nueva cultura. Mantúvose silencioso y erático, cual una esfinge. Se hizo maestro en el arte de disimular, de fingir, de ocultar la verdadera intención. A esta actitud defensiva, a esta estrategia del dominado, a este mimetismo conservador de la vida, llamáronle la hipocresía india. En fin, esto sí, y puedo dar fe de que cuando uno viaja al interior del Perú y se encuentra con comunidades todavía marcadamente indígenas, incluso en la actualidad, cuando tú haces cuestionamientos o preguntas, no te lo dicen todo de buenas a primeras. Se ríen, se burlan de ti. Es pues una estrategia heredada de sus antepasados. Pero el indio se consolaba, dice, de que pronto llegaría su época, efectivamente, de restaurar y recuperar lo suyo, que le había sido arrebatado. Y el mismo Valcárcel se consolaba al saber que en el sur peruano las comunidades se organizaban y deseaban acceder a los valores bellos del occidente. ¿A qué me refiero? A formar sus propias escuelas. Ante la falta de que el Estado proveyese de centros educativos, los mismos indios, sobre todo en el sur, sufragaban el funcionamiento de las escuelas. Y él contabiliza unos 350 escuelas donde los niños indígenas tenían acceso a la educación. Y por eso se regocijó al constatar de que en los Andes se organizaba, de que la conciencia se consolidaba y de que una tormenta amenazaba desde los Andes, porque desde los Andes, como los puros y cristalinos ríos diáfanos, descendería hacia el oriente y occidente peruano una nueva generación de peruanos que refundarían una patria nueva. Claro está que no fue la piedad o la misericordia de los blancos que hizo posible la inclusión de los indígenas a la vida nacional. Tampoco una política de Estado. Fueron los mismos indígenas quienes conquistaron su incorporación a la vida nacional. El indio, aunque lloró y gimió por su desdicha, porque era despreciado y despreciaba las palabras de consuelo sin acción de los políticos, se mantuvo sereno, perseveró, fue pacífico y luego se entregó a la acción silenciosamente. Y tanto Valcárcel como Arguedas son testigos de que de los años 20 hasta el 40 se sucedieron insurrecciones en el sur del Perú, donde estos grupos de indígenas, vuelvo a repetir, animados o guiados por los veteranos de la guerra contra Chile, organizaban a los indígenas para que recuperasen la tierra de sus ancestros, el Ayllu, del Ayllu me refiero. Y se ve que para el hombre andino, la tierra y la raza son sinónimos por esa conciencia telúrica que tiene el hombre andino. Y así sucedió. Y así sucedió efectivamente, y el Espartaco, que podríamos decir o llamar nosotros, sobre todo yo, que le envió el destino o la historia a esta raza, como dice Valcárcel, que venía reclamando su incorporación plena como ciudadano pleno a la vida nacional, pues lo obtuvieron con la intervención de
de Velasco Alvarado después del año 1969. Bueno, eso es lo que se puede decir un poco a grandes rasgos de este libro de Tempestad en los Andes. Y ahora vamos a pasar, antes que nos gane el tiempo, a hablar un poco sobre José María Arguedas. Arguedas fue alumno de Luis Valcárcel. Él nació en el año 1911 en Andahuaylas, un destacado escritor, etnólogo peruano, que dedicó su vida a la innovadora tarea de la literatura neoindigenista en el siglo XX. Él también hizo aquí en nuestra querida España, muy cerca de Salamanca, en Bermillo de Sayago, su estancia de investigación en el año 1959. O sea, Arguedas es muy conocido en el mundo por su aporte a la literatura y a la antropología. Él en muchas ocasiones tuvo que seguir a su padre cuando era niño a diferentes provincias del Perú. Su padre era un abogado errante que iba prestando sus servicios de hacienda en hacienda, de pueblo en pueblo. Y recordando esa época, Arguedas dice que tuvo la fortuna de pasar su niñez en aldeas y pueblos con una densa población quechua, y que él aprendió el quechua y el quechua puro hasta toda su adolescencia. Y recordando esta época decía que para el hombre quechua monolingüe el mundo estaba vivo, que no hay mucha diferencia en cuanto al ser, el ser vivo, con la montaña o con los animales. En fin, no hay muchos límites, dice, entre lo maravilloso y lo real. Arguedas ingresó en 1931 a la Universidad de San Marcos y él fue un alumno destacado, digámoslo así, no solo por sus dotes intelectuales, sino también por su participación en el activismo político. Desde muy joven, pues se comprometió en las protestas que en Lima también se realizaban y que pedían que España sea una república. Pero junto con otros muchachos fue capturado, digámoslo así, por revoltoso, y pasó 8 meses en la cárcel. Y fruto de esa experiencia tiene una novela que se llama El Sexto. Para Arguedas, lo más importante fue poner énfasis en, ya no tanto en el indio del pasado, en el incario, no. Con esto ya voy entrando de grano al pensamiento de Arguedas, sino en el mestizo. Para él, su preocupación más importante fue que el Perú era una nación mestiza. Por ningún lado se podía ver la pureza de las razas, que era una utopía. Por el contrario, él apuesta por el cultivo, por la reflexión de la teoría del mestizaje peruano. Cuando Arguedas se incorporaba al debate intelectual, fue testigo de la efervescencia intelectual donde muchos intelectuales tomaban posturas en pro de la reivindicación del indio, desatando gran entusiasmo entre jóvenes, incluso jóvenes, digamos, aristócratas, porque subrayaban la supremacía del modelo andino, la supremacía del ayllu como paradigma de la sociedad organizada, matizado con la creciente ideología marxista importado por Mariátegui. Y así asistió él a una época en la que parecía cristalizarse la inminente redención del indio, pero no fue así, no fue posible, porque todos se gloriaban de exaltar las glorias del indio antiguo, pero no se fijaban en el indio que vivía, del indio vivo. La reivindicación del indio consistía en declarar la supremacía de los Andes, el amor a la tierra, el profundo sentido de la religión natural, los valores éticos del colectivismo andino puro.
y que a pesar de sus buenas intenciones, este movimiento pues no llevaba a ninguna parte, porque solo despertaba, sí, entusiasmo y en algunos casos una ilusión utópica y en otros incluso deseos de venganza, de toma de posturas extremas, que más tarde, a finales de los 70s, pues en el Perú aparecieron movimientos armados que en gran parte estuvieron nutridos y alimentados de estas posturas. Arguedas, consciente de la compleja realidad peruana, como trata en muchos de sus libros, por ejemplo en Yaguar Fiesta, escribe el conflicto entre indios y blancos, es muy complejo, y en todas las sangres manifiesta la innegable realidad de una sociedad plural que genera una nueva cultura, reconociendo la dualidad blanco-indio, claro, que existe, es real, se dio, se esfuerza por consolidar la teoría del Perú como una nación mestiza. De ese modo sacó a la luz que en el folclore y en las fiestas costumbristas de los pueblos de la sierra seguía latente la pureza de la cultura andina que había resistido los siglos de coloniaje, incluso el primer siglo republicano. Pero a lo que iba después de esto, pues quisiera centrarme ya. ¿Y dónde está la conexión de Arguedas con Valcárcel? Si Valcárcel predijo una tempestad en los Andes y que de los Andes bajaría la redención del indio, Arguedas recoge la constatación de que efectivamente se ha producido la tempestad. Fue testigo de cómo los indígenas abandonaban las montañas y se instalaban sobre las desérticas tierras de la costa peruana, sobre las arenas en las inmediaciones de la ciudad capital, Lima. Contempló cómo se levantaban chozas o casas de esteras y de cartón y supo interpretar que la tempestad en los Andes se había desatado. Por tanto, todas sus obras, pero en particular un poema que se llama en quechua, ¿no? Tupac Amaru Kamachtaitanchishman, traducido al español sería a nuestro Padre Creador Tupac Amaru. Sobre todo eso que comentaremos a continuación, nace de una constante contemplación de la realidad social múltiple, de la observación de la realidad, que es una experiencia insobornable. O sea, no se puede alterar la realidad. Razón por la cual sus apreciaciones son concretas y son realistas. De ese modo, su experiencia personal y la tradición mágica que él bebió desde niño, la revelación del tiempo mítico en el que el hombre andino para su lucha se armaba, no con oraciones cristianas, sino alimentaba su lucha con los mitos antiguos, del cual él también participa, confluyen efectivamente en el devenir histórico y configuran la realidad actual peruana. Bueno, voy a leer solo algunos fragmentos de este poema y luego voy a decir unas palabras y así para ir terminando. Esta elegía o himno fue escrito en el año 1962. Tupac Amaru Kamachtaitanchishman, pero voy a leerlo en español porque si hago en quechua, pues ni yo voy a entender porque este es un quechua del sur, incaico, del Cusco, es muy complejo y denso. El poema dice así: Tupac Amaru, hijo del dios serpiente, hecho con la nieve de Salcantay, tu sombra llega al profundo corazón como la sombra del dios montaña, sin cesar y sin límites. Estoy gritando, soy tu pueblo. Tú hiciste de nuevo mi alma, mis lágrimas las hiciste de nuevo. Mi herida ordenaste que no se cerrara, que doliera cada vez más. En mi corazón se apagó la paz y la resignación. No hay sino fuego,
no hay sino odio de serpiente contra los demonios, nuestros amos. ¿Dónde estás desde que te mataron por nosotros? De tu inmensa herida, de tu dolor que nadie habría podido cerrar, se levanta para nosotros la rabia que hervía en tus venas. Hemos de alzarnos ya, Padre, hermano nuestro, mi Dios serpiente. Ya no le tenemos miedo al rayo de pólvora de los señores, a las balas y la metralla. Ya no le tememos. Padrecito mío, Dios serpiente, hemos bajado a las ciudades de los señores. Desde allí te hablo. Hemos bajado como las interminables filas de hormigas de la gran selva. Aquí estamos contigo, jefe amado, inolvidable, eterno Amaru. Estoy en Lima, en el inmenso pueblo, cabeza de los falsos huiracochas, en la pampa de comas sobre la arena, con mis lágrimas, con mi fuerza, con mi sangre, cantando, edifiqué una casa. Al inmenso pueblo de los señores hemos llegado y lo estamos removiendo. Con nuestro corazón lo alcanzamos, lo penetramos, con nuestro regocijo no extinguido, con la relampagueante alegría del hombre sufriente que tiene el poder de todos los cielos, con nuestros himnos antiguos y nuevos, lo estamos envolviendo. Hemos de lavar algo las culpas por siglos sedimentadas en esta cabeza corrompida de los falsos huiracochas, con lágrimas, con amor o con fuego, con lo que sea. Somos miles de millares aquí, ahora. Estamos juntos. Nos hemos congregado pueblo por pueblo, nombre por nombre, y estamos apretando a esta inmensa ciudad que nos odiaba, que nos despreciaba como a excremento. Hemos de convertirla en pueblo de hombres que entonen los himnos de las cuatro regiones de nuestro mundo, en una ciudad feliz, donde cada hombre trabaje en inmenso pueblo que no odie y sea limpio, como la nieve de los dioses montañas, donde la pestilencia del mal no llega jamás. Estoy bien, alzándome, canto, mismo canto en tono. Aprendo ya la lengua de Castilla, entiendo la rueda y la máquina. Con nosotros crece tu nombre. Incluso los hijos de Huiracochas te hablan y te escuchan como el guerrero maestro, fuego puro que enardece, iluminando. Padre, tú, espera tranquilo. Llegaremos más lejos que cuanto tú quisiste y soñaste. Lo que tú no pudiste, lo haremos nosotros. Y así termina, no termina, porque todo el texto es muy largo y denso. Yo he seleccionado algunos párrafos nada más para esta ocasión. Efectivamente, a partir de 1930 y con mayor fuerza a partir de la década de los 50 del siglo pasado, miles de personas, habitantes de los Andes, migraron hacia Lima principalmente. Con el pasar de los años, los hijos de estos migrantes, los nuevos limeños, se convirtieron en la fuerza propulsora de la transformación social y económica del país. José Matos Mar, en el año 1980, subrayaba el real fenómeno de la transformación demográfica y decía ya que Lima muy pronto ostentaría un nuevo rostro predominantemente cobriza o cobrizo. En efecto, el paisaje cultural y social de Lima sufrió una transformación radical en razón, como decía un antropólogo, Jürgen Gold, a razón de los caballos de Troya de los invasores andinos, quienes silenciosamente habían conquistado la ciudad capital. Para 1990, Lima, la histórica ciudad de los reyes, de la que José Sabogal decía que se asemejaba a una legendaria ciudad del desierto oriental enclavado entre colinas del fértil oasis, con jeques y califas, mujeres veladas, caballos árabes,
tal como si fuera una fiel réplica de Damasco o Bagdad, se había transformado y tenía un rostro andino y se había convertido en una peligrosa ciudad debido al flujo migratorio. Los aristócratas limeños mostraban actitudes de rechazo, pero no pudieron evitar que centenares, por no decir miles, de peruanos asentasen, invadiesen los terrenos del Estado y algunos incluso la propiedad privada. Eso justifica que en la actualidad en los conos, yo lo llamo así, periferias dirían otros, de la ciudad de Lima, se han creado ciudades ya inmensas. Por ejemplo, uno que llama San Juan del Lurigancho. Este es otro por el norte que es Comas y Caraballo. Y al sur, camino a Arequipa y Chile, pues está Villa El Salvador. Y esto es solo por decir, incluso en el mismo centro histórico, dentro de las murallas de Lima, colonial, en el distrito de la Victoria, se han creado dos grandes ciudades así, como las favelas brasileñas, el Cerro del Agustino y Cerro San Cosme. En fin, pues Lima se ha transformado y los que ahora son hegemónicos demográficamente imponen sus normas. Me refiero a los andinos. Puedo dar todavía fe de que hace 30 años en la ciudad de Lima no era frecuente escuchar el huayno o la cumbia, esas músicas que son, diríamos, que eran consideradas en su tiempo inferiores. Y hoy pues toda Lima baila al ritmo de esta música que han generado o crean los propios andinos, ya nacidos, crecidos en Lima. En fin, en ese sentido, el himno compuesto por Arguedas justificaría y daría razón a la conquista de Lima, a la gesta de los andinos que van llevando a cabo el designio de sus dioses andinos de forjar una nación nueva y justa desde la capital, una nación inclusiva y no segregacionista y excluyente como la que se construyó durante el primer siglo republicano. Bueno, creo que con esto pues yo daría por concluida ya mi participación y perdonen algunos exabruptos, pues estoy yo mismo investigando y profundizando más este tema, pero la verdad es que como ustedes, muchos de vosotros conocedores de la realidad peruana, me pueden dar razón o apoyarme, porque lo que digo y lo que dijeron estos hombres es real y la transformación social, la construcción de una nueva identidad nacional peruana es real. Solo por poner un ejemplo, hasta los años 90, aquí en Europa, España y también el mundo, sonaban todavía algunas canciones o la música peruana de corte occidental. Me refiero al rock and roll, unas ciertas baladas o boleros. Pero a partir de esa época el Perú ya no suena. No obstante, por el contrario, diríamos, México, Colombia, Argentina, Brasil están presentes en el mundo occidental porque producen la música occidental, diríamos, de acuerdo a los cánones. Pero el Perú no. El Perú produce huayno, en el Perú se produce el huaylas y otras expresiones musicales, artísticas, que los mismos peruanos lo consumen. Por un ejemplo, participé yo a raíz de mi investigación a un concierto de música huayno en el año 2018. Y en una explanada gigantesca se congregaron aproximadamente 2,000 personas. Y luego también participé a
a la música oficial, la nacional peruana, que es la música criolla. Y habían como 200 o 300 personas participando. Y a esto habrá que agregar la música, la cumbia peruana, que se ha sofisticado muchísimo, y esto es desde el norte, desde Chiclayo y Trujillo, pues se extienden no solo en el Perú, sino que se interactúan entre los países andinos como Colombia, Ecuador, Bolivia y también en la Argentina. Pues nada más, queridos compañeros, reitero mi gratitud por haberme escuchado y estoy aquí si desean hacer alguna pregunta, acotar, comentar. Muchas gracias, Sara. Gracias a ti, Pablo. Ya está, respira. ¿Qué más te pasa? ¿Qué nervios y qué complejo todo lo que has comentado. Y estaba apuntando y me doy cuenta de que mis notas ya no tienen sentido, porque son pequeñas pinceladas de aquí y de allá, ¿no? Muy, muy complejo y muy completo a la vez. Tengo ya apuntadas algunas preguntas en el chat. Ya saben que si quieren participar pueden subir la manita aquí abajo en reacciones. Pueden pulsar ahí, levantan la mano. Y ahora compartiré a Pablo, al expositor, sus preguntas que tengo apuntadas. Y solo quería comentar acerca de, yo no soy tan conocedora del tema indigenista en Perú, yo estoy más cercana a la zona maya en el sureste de México. Y me acordé con toda esta exposición de una pequeña referencia, ¿no? O una anécdota muy bonita, que era que el hombre maya, cuando trabaja la milpa, que es un tipo un trabajo en el campo, un cultivo de maíz y otros alimentos tradicional maya, que cuando el hombre está trabajando en la milpa y si acaso se encuentra con una estatuilla o un ídolo maya prehispánico o lo que fuere, lo destruye para que se quede únicamente en la bóveda de su cráneo. Entonces es esa parte de querer conservar, ¿no? Que a través de también la destrucción o no dejar que el otro penetre dentro de estos sistemas culturales, de mantener al otro alejado, que forma parte de ambas perspectivas, ¿no? Y siempre echo de menos cuando hablamos de estos temas de interculturalidad y descolonización, cuando hablamos sobre todo en el chat, ya que te comentaré las preguntas, Pablo, se nos olvida mucho cómo era esa identidad española en ese momento de los procesos de conquista y colonización, ¿no? Se nos olvida esas perspectivas de que entre ellos había una lucha continua, no había una estabilidad política, no había una estabilidad religiosa, y era una construcción identitaria continuada. O sea, cuando se llega a América, ni siquiera España era en sí una unidad, y de hecho parte de esta construcción de la Inquisición moderna, porque estamos hablando de la época moderna, rompe con la Inquisición papal, y lo que se buscaba era un control social que iba en contra de los propios españoles. O sea, es un poco más complejo, ¿no? Cuando hablamos también de conquistadores, a veces se nos va todo a un maniqueísmo también, una infantilización de lo indígena y una perversión de esos procesos. Y nada, te voy a compartir las preguntas, Pablo. Tenemos de Ángel Granadino, nos dice: la idea es que la historia de los pueblos andinos empieza con la llegada de los españoles, que al Inca García Losada de la Vega esto no le gustaría. Y también comentan, simplemente no es una pregunta, es un comentario que dice: así como la nostalgia del imperio, en realidad es un pasado imaginado, refiriéndose al imperio español, no abandona a muchos de los colonizadores, ¿no? Refiriéndose también a esa simbiosis. Bueno, pues te dejo con esas de momento y ya saben, ahí está el chat. Felicidades, Pablo, ¿eh? Muchas gracias, Sara. No he entendido bien la primera pregunta, que si la historia de qué, de... Bebe, por favor. Sí, que si la historia de los indígenas, en este caso de la zona del Perú, se inicia con el proceso de conquista. Bueno, esta pregunta va directamente, creo yo, de cómo codificaban los antiguos peruanos su historia, sus tradiciones. Claro, quizás al europeo, como dice Uriel García, no le preocupó en su momento
un acercamiento a la cultura de los pueblos. Lo que le preocupaba era instalarse, posesionarse y nada más, creo yo. Por otro lado, después de la segunda oleada, ahí están ya los intelectuales, en caso concreto José de Acosta, sí que se preocupan de buscar cómo es que los peruanos, los antiguos, digamos, los incas peruanos, todavía nada, codificaban y guardaban su historia, sus tradiciones. Les voy a decir, yo hablo quechua y en el idioma quechua existe una palabra quechua que significa escritura. Y si existe esa palabra es que remite efectivamente a la escritura. Que sí, nosotros, o digámoslo así, los antiguos peruanos tuvieron la escritura. Quizás no tanto al estilo cuneiforme, pero sí estaban de alguna manera en lo que nosotros llamamos hoy los quipus, y también estas grafías que vemos en los tejidos de los mantos, que no necesariamente eran para vestir, sino que ornamentaban los templos. Allí se codificaba, de ese modo se codificaba el contenido de la tradición. Si bien la pregunta sí, la historia consignada en el alfabeto latino, o en el idioma que hablamos, claro, se comienza con los primeros cronistas, el Inca Garcilaso de la Vega también, como he mencionado, pues sí. Pero yo he querido aclarar eso, que sí, efectivamente, solo que nadie se interesó en su momento y que hoy por hoy hay cierto esfuerzo por hurgar, pero creo que va a ser complicado. Por el momento nos contentamos de que, como decía, y en gran parte el mérito es de Valcárcel, de rescatar de estos seres humanos, de estas personas que son herederos vivos, no solo en lo genético, sino también culturalmente. Sobre todo el código importante que es el idioma, es muy importante. Pues no sé si he respondido de alguna manera a la pregunta, que es complicada. ¿Y la otra cuál era, Sara? Perdona. La otra era una breve reflexión acerca de los abandonos, ¿no? De cómo cuesta abandonar esa pues, cierta nostalgia por el imperio, en el caso español, que sigue en pie para muchos colonizadores. Supongo que se hace referencia a una nostalgia nacionalista, ¿no? Porque son construcciones nacionalistas, a fin de cuentas. Y demás lo destaqué porque también estamos hablando en ese momento de cierta nostalgia por el tema de la raza pura y estas estructuras y sistemas de bueno, pureza entre muchísimas comillas. Sí, y yo creo que por eso puntualicé bien cuando comencé a comentar sobre Valcárcel. Hay que situarnos, estamos en el año 1927, 2027. La misma ciencia antropológica estaba todavía en proceso de formular sus teorías, sus conceptos más fundamentales, y él se acoge también al discurso de su época, habla de la raza, ¿ya? Pero el acierto que él tiene creo que es cierto. A ver, me explico. Si España se mestizó cuando llegó a América, sí, se mestizó, por supuesto. Se casó Pizarro con Inés Huaylas, ahí comienza el verdadero mestizaje. Y pues hubieron ciertas regiones, ciertos territorios a los que no penetró España incluso, así con la hibridación. Y en los Andes, no me refiero a la Amazonía, en los Andes. Por tanto, cuando Valcárcel dice que si se toma en serio, si se toma en cuenta a estas aldeas, a este grupo de personas, pues con ellos se puede reconstruir gran parte de la tradición, de la cultura del pasado y contrastar con los vestigios arqueológicos.
Por ejemplo, quizás ellos pueden saber qué significa esta manera de construir o el Machu Picchu mismo y todo ello, ¿no? Pero aparte de eso, yo creo que el mismo Valcárcel se percata de que no es ya posible intentar instaurar el imperio de los incas. Claro, para la literatura, para la ficción está bien, pero en el realismo no. Y Arguedas en ese sentido fue muy tajante. Él abogó por el indio vivo y una parte de su fracaso emocional se debe a que tanta lucha y tanto esfuerzo no había sensibilizado a la estructura gubernamental, a nada, para incorporar al indio a la vida nacional. ¿Por qué? Se dirán, pero ¿por qué fue tanto? Porque el Perú se instaló cómodamente en la estructura colonial. Vamos a decirlo coloquialmente, echaron a los españoles y los españoles peruanos o americanos, los mestizos blancos o criollos, como lo quieran llamar, la nueva oligarquía se instala cómodamente en la estructura colonial española, de peruana, y reclama para sí los privilegios de la colonia. De modo que él es el blanco y en esa situación el indio pues continuó insertado en el proceso de la maquinaria económica como obrero, como mano de obra que trabajaba en las minas, en los latifundios, en todos ellos. De modo que el indio en aquella época era elemento esencial para la producción económica, que si lo redimías o si le dabas la dignidad total, pues desequilibrarías el sistema económico. Y por pensar así, pues no pensaron, no se sensibilizaron con la vida de estas personas, ¿no? Pues no sé, Sara, esto está así. A ver si ahí veo algunas lumbreras, personas con mucha más experiencia nos pueden iluminar. Lo que le he traído es, pues eso. Tenemos a María Laura Moreno, que le gustaría tener la manita arriba, le gustaría intervenir. Si te parece bien, Pablo, le damos pie y en el chat. Sí, claro que sí. También hay por favor. reflexión. Buenas tardes, Pablo. Muchísimas gracias por tu conversatorio, estuvo muy interesante. La verdad que muy ilustrativo. Quería hacerte una consulta y también ubicarte más o menos en el contexto que te quiero transmitir. En toda la exposición he visto siempre un abordaje, también puede ser que se responda por el contexto histórico que tú marcabas, pero es un abordaje con un enfoque muy político y veo una carencia del método antropológico o incluso etnológico limpio, ¿no? Es decir, sin esa contaminación entre política y antropología o etnología. Lo que no me deja muy claro cuál es el papel de los pueblos originarios, cuál es su estructura mental de los pueblos originarios, cuál es su estructura cultural. Eso he hecho en falta, no solamente en muchas exposiciones he hecho en falta más una visión antropológica que una visión política. Siempre termina ponderando el aborde político, ¿no? Entonces se pierde muchísima riqueza de conocimiento y de elementos para analizar, que serían quizás más interesantes, ¿no?, que la política misma. He visto que se ha hablado mucho de la vida nacional, Estado, obrero, digamos, terminologías realmente occidentales y que pertenecen a otro mundo que no veo que sea aborigen. Y es eso lo que me gustaría, ¿no?, entender un poco por qué, más allá del contexto histórico, por qué sigue permaneciendo la visión política de algo, ¿no? Cuando hablamos de política perdemos objetividad, cuando hablamos de política estamos hablando de ideologías, cuando hablamos de política no hablamos de ciencia. Y el problema justamente es eso, que lo interesante es el abordaje científico,
resultados empíricos o incluso teóricos, pero que la teoría esté seguida de un análisis empírico, ¿no? Y eso he hecho en falta. No sé si es porque el autor realmente no ha tenido un trabajo más empírico y teórico o cuál es el motivo. Pero sí me hubiese gustado un poco que nos ilustres con respecto al pueblo aborigen de Perú, por qué hay esa retracción, esa retirada de observación y por qué sigue ponderando la idea política. Muchísimas gracias, Pablo. Madre mía. Pues muchas gracias por tu apreciación y por tu comentario. Claro que sí. No sé si te has referido a los autores que no ha hecho un poco lo antropológico a mí o a los autores, pero voy a comentar a los autores. Valcárcel es de formación de profesional abogado. Él es de derecho, viene de ese mundo. En el año 1911 se descubre Machu Picchu y él era un joven y ese descubrimiento de alguna manera le motivó inmensamente a abrazar mucho más la causa de la historia peruana. Y él, sobre todo, a él le disgusta de cómo dos norteamericanos sacan a la luz mundial la existencia de una ciudadela, cuando él sabe por otras fuentes que los cusqueños, la gente más sencilla, sabía ya de la existencia de ese lugar, que Hiram Bingham no es que exploró 4 o 5 años para descubrir, sino que fue directo allí. Ese es uno de los, le comento esto porque allí es lo que parte su inclinación antropológica. Y como te comento también que por aquella época, pues 1911, 20, la antropología no estaba implementada, los cursos de antropología en el contexto peruano. Y él es justamente el que introduce el curso de antropología en el año 46, cuando funda el Instituto Etnográfico del Perú en la Universidad de San Marcos. Y sí, este texto que he comentado, en gran parte recoge, son como pequeñas reflexiones, ¿sí? Son reflexiones, no son constataciones empíricas, digamos, etnográficos, no. Pero en caso de Arguedas, sí. Arguedas, por el contrario, él es más joven, claro. Arguedas nació en el 1911, pues él sí ya se forma de un modo distinto y él es antropólogo por vocación, o sea, por formación, y entra a la literatura con una causa definida, con un objetivo definido, o diríamos como una misión, de poner a la escena literaria, a ver si de esa manera él es capaz de transmitir, poner a la escena el problema nacional. Y la politización, el aspecto político, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Uno de los puntos que toco en mi trabajo de investigación es el aspecto político también de la transformación o de la consolidación identitaria del Perú. Es que yo creo que en la misma constitución espiritual del hombre andino, lo digo yo, por favor me pueden corregir, está una visión que persiste todavía, la visión que tuvo el hombre andino en la época incaica, en el que un solo hombre era Dios y rey a la vez, el Inca. De modo que de los aciertos y desaciertos políticos, pues depende la armonía social. Y también ese mismo rey, el Inca también era el sumo pontífice, de modo que, como veremos,
un poco echando mano a Levi-Strauss, las estructuras, el estructuralismo. Yo creo que sí, en todas las culturas ha funcionado de modo similar, en que la religión y la política, de alguna manera, el poder político y el poder religioso han ido de la mano. Quizás por eso esa propensión a un poquito, pero no echarle la culpa, no enculparlo, no, sino quizás a eso se debe la observación que usted me hace, señorita. No sé si he dicho o he respondido, pero es lo que puedo decir. Sí, muchísimas gracias, Pablo, muy claro. Te agradezco muchísimo. Felicidades. Gracias, doña María Laura. Bueno, Pablo, tienes gente que te felicita en el chat y ahora hay un pequeño debate dentro del propio chat hablando acerca de no tanto de las ciencias políticas, sino de la política en las ciencias, ¿no? De cómo pues la política está en todas partes, porque es una estructura a la que recurrimos, son mecanismos de control, de poder, de organización, que no tienen ni por qué ser malo ni por qué ser bueno, luego ya depende de cómo se manifieste. Entonces, si alguien gusta de realizar alguna pregunta, porque claro, aquí hay preguntas, pero creo que son más dirigidas entre ellos que hacia ti, lamentablemente, y están hablando de eso, ¿no? De las ciencias políticas, de la política y demás. Si alguien quiere participar o demás, bueno, yo sí eso quería simplemente comentar respecto al comentario de María Laura, que hay un cierto peligro cuando hablamos de la perspectiva indígena, sobre todo cuando la persona no participa de esa comunidad, ¿no? Ahí hay unos riesgos de querer y caer, lamentablemente, en ciertas apreciaciones que luego igual no resultan verídicas o realmente responsables y acabar romantizando o haciendo exóticos ciertos asuntos que ni siquiera realmente están perteneciendo a esa comunidad y su devenir porque no participas de la misma y es un poco conflictivo, un poco violento esa intromisión, ¿no? Dentro de la perspectiva de las comunidades. Si quieres realizar algún que otro comentario más, Pablo, acerca de tu exposición, porque no tenemos más. Yo creo que por mi parte está dicho y solamente agradecer a las personas que enriquecen de verdad. He tomado nota de los comentarios en el chat. Naturalmente, este tema está tomando consistencia y será real gracias a vuestros aportes, queridos compañeros, y que siga la investigación y que siga la crítica, el pensamiento crítico y nada más. Muchas gracias, Sara, y gracias a todos y todas. Un segundín, porque David Sixto quiere intervenir y creo que sería ya. David, la palabra es tuya. Muchísimas gracias y disculpen, que ya se iba el profesor. Muy importante lo que mencionó y me viene a mí a la mente la filosofía náhuatl de León Portillo. Entonces, en Perú, ustedes están planteando una descolonización epistemológica, no para poner de pie a los pueblos originarios, yo prefiero decir pueblos originarios que indios, porque pues si Colón se equivocó al llegar a la India, ¿por qué seguimos produciendo la misma fragmento, palabra, decir indios? Y eso es lo que intentamos. Yo vivo en México, en el Distrito Federal. Bueno, mi pregunta concreta es, ¿a partir de qué concepciones o de qué parámetros ustedes podrían realizar una filosofía del peruana, quechua, aymara, aunque no sean aymaras, pero también tiene cierta influencia? ¿Desde dónde usted podría proponer o hacer una propuesta de filosofía mítico-política peruana? Muchísimas gracias. Muchas gracias, David. Madre mía, esto me recuerda ya a lo que va a ser la pregunta del tribunal. Pero sí, mire, es muy importante lo que él comenta.
Fíjate, no sé el nombre, ahora no me acuerdo, pero era, y ya lo veré, y en las próximas pues los comentaré. Fue un diplomático mexicano que visitó al Perú en la década de los 30. Y él escribió una obra preciosa sobre la vida, la comparación entre la vida de los antiguos pueblos mexicanos y los del Perú. Y decía que a comparación de otras civilizaciones, en el Perú se había resistido mucho la raza originaria o los pueblos originarios. David, voy a aclarar algo. Contextualicé al comienzo que yo emplearía la palabra raza e indio para contextualizarme en el discurso de los autores. En este caso de Valcárcel, que es del año 1927. Y obviamente hoy ya no se puede decir eso. En el Perú se prefiere emplear hoy. En el año 2018 se celebraron en el Perú el censo nacional y allí se preguntaba cómo querían ser llamados los peruanos, blancos, o cómo se querían clasificar, no para la clasificación social, o indígenas o mestizos. Y la gran mayoría de la población peruana prefirió que lo llamasen como quechuas o aymaras. Entonces la identidad basada sobre todo en la lengua. Y con esto quiero dar a pie de que, igual que en México, realmente México y Perú son naciones privilegiadas porque atesoran grandes vestigios del pasado, y claro que en México todavía incluso ellos alcanzaron a tener la escritura. En el Perú no. Sí que se tuvo, pero no se conoce la clave, no hay la clave de acceso para interpretar estos códigos. De hecho, y no están pues al alcance de la mano, sino como repito, están en los mantos o en algunos, como el caso de los mochicas, en muros, y pues no se sabe. Pero tenemos, diría yo, tengo el privilegio, diría el Perú tiene el privilegio de que tanto el quechua, el aymara y otro idioma que se llama el puquina, están siendo revalorizadas, y que un esfuerzo, claro, impulsado tendría que ser por la entidad pública, pues se puede conseguir reconstruir muchos parámetros o categorías que se sabe solamente por vestigios arqueológicos. Y por eso es muy importante el acierto de este señor de Valcárcel, que de las comunidades vivas que hablan su idioma, que conservan sus tradiciones, que viven su religión de acuerdo a lo que ellos han recibido generación tras generación, se puede conectar, claro, con los vestigios arqueológicos. Pues eso lo dijo en el año 27 y hasta hoy pues no se ha hecho nada, y creo que la nueva generación de peruanos que sí luchan por resaltar su pasado histórico, su pasado cultural, estoy seguro que lo harán. Y de hecho ya hay muchos ensayos de la filosofía quechua, de la filosofía aymara, no son tan visibilizados porque todavía persiste la marginación hacia lo que es autóctono o hacia lo que es indígena. Pero ya he visto, y si uno entra a internet puede encontrar filosofía quechua, filosofía incaica, en fin. No quiero extenderme más, y muchas gracias, David, por tu pregunta, y esto me motiva también a profundizar más en el tema. Gracias, Pablo. Ahora le pasaremos la palabra a Marco Antonio, y creo que será la última intervención del día. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Hola, Marco Antonio.
¿Cómo estás, hermano? Buenas tardes. Mi nombre es Marco Antonio, soy de Chuquiagomarca, Collamarca, el Tahuantinsuyo. ¿Me entiendes? Entonces, yo pienso que complementando un poco a lo que dice el compañero de filosofía, lamentablemente nosotros hablamos o pensamos cuando decimos filosofía, automáticamente esto es una cuestión hasta psicoanalítica, nos vamos para Grecia, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles, y queremos que los incas, los aymaras tengan una idea, una filosofía como un Platón, como un Sócrates, Diógenes, no sé. No es así. Mi querido hermano, tú te acuerdas muy bien que la filosofía, la política, la economía, la sociología, la antropología, la historia y todo lo que viene de nuestro pueblo se va a resumir en esas 3 palabras que fueron lo que demarcaron para siempre lo que es nuestra vida, nuestra filosofía, nuestra personalidad, Amasúa, Amayuya, Amaquella. Eso era la filosofía de nuestra gente, de nuestro pueblo. Eso es lo que somos. Entonces, cuando preguntamos sobre esa filosofía, la anterior clase, cuando estábamos hablando con Luis, Luis decía, pero ¿cómo un filósofo va a querer hablar un poco más, ¿no? de historia si nosotros los historiadores? O como hace un momento nuestra hermana María decía, no, pues es que mucho se habla de política. No, para nosotros, los indígenas, es una cuestión cosmológica, es una cuestión de integridad, es una cuestión de verlo el todo en uno. En alguna oportunidad yo hacía una pregunta y me decían, no, pero eso no tiene nada que ver con el tema. Sí, tiene todo a ver en el tema, porque esas bombas que están tirando en Europa en este momento van a perjudicar el medio ambiente, van a perjudicar nuestra vida, el rumbo de las nubes, de las aguas, del sol, no sé, nos va a perjudicar. Entonces sí nos interesa. Y eso nos lleva pues necesariamente a lo que acabo de decir, Amasúa, Amayuya, Amaquella, que con todas las normas, yo soy abogado, con todas las normas del occidente, de España, de Europa, no consiguen llegar a estas 3 cosas que vienen, no desde los incas, de mucho atrás todavía, Amasúa, Amayuya, Amaquella. Tú sabes quechua, hermano, si puedes traducirlo. Y lo otro que te puse en el chat, por favor, te pido, te ruego, te suplico, si vas a volver al Perú, me imagino que vas a volver como profesor, no hables como español. Nosotros en la Facultad de Derecho, en la UNSA, teníamos un profesor que fue a hacer un curso a España y pues volvió hablando español. Él era un español más. No sabes el ridículo que hacía en clases y cada pateadora que se llevaba de los estudiantes. Fue muy traumático para él, ¿no? Porque no debemos perder nuestra identidad, no debemos perder nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar. Si bien estamos en un lugar, aprendemos, conocemos, pero ya asimilarnos a ese lugar, pucha vida, vamos a volver con esa mentalidad colonizadora otra vez a nuestros países y vamos a intentar recolonizar todo. Y creo que no va por ahí. Entonces, mi hermano querido, gracias por lo que has dicho, súper, me gustó muchísimo. Y acuérdate que nuestra filosofía se va a basar en el Amasúa, Amayuya y Amaquella. Tú lo puedes expresar de mejor manera que yo en este momento. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias, Marco Antonio. Efectivamente, el Amasúa significa no robarás. Amaquela o quella es pues no seas ocioso o no serás holgazán. ¿Y qué más? Amasúa, Amayuya, Amaguela. Sí, Amaguela es no seas holgazán. Amayuya, no seas mentiroso. Y Amasúa, no seas ladrón. Eso, sí, sí. Pues gracias, Marco Antonio, y creo que tu mensaje, tomo nota, y así será. Y muchas gracias, y creo que todos estamos involucrados en la construcción de una humanidad única. Cuando era niño me comentaron unos profesores de Huánuco sobre la historia del
de este canto de esta melodía, el cóndor pasa. Y en el cóndor pasa, a esa melodía pues se le han insertado muchas letras. Y una de las letras que a mí me enseñaron decía lo siguiente. Dice que el cóndor cargó sobre sus espaldas a un niño y lo llevó a pasear. Y cuando estaban en lo alto, le preguntó, niño, ¿qué es lo que ves? Y el niño dijo, veo la tierra. ¿Y tú puedes ver las fronteras? Le preguntó. Y él dijo, no. ¿Y tú ves a las gentes de diferentes colores y razas? No. Entonces el cóndor le dice al niño, ya ves, no se distingue, porque todos somos hermanos. Todos somos la humanidad. Yo, para terminar, pues he comprendido la grandeza de América Latina desde aquí, desde España. Y estoy convencido de que no se puede entender, yo me digo a mí, yo no puedo entender la historia de América Latina desgajada de su relación con Iberoamérica, con Iberia, con España y Portugal. Y lo mismo, España hoy por hoy no se puede entender si está desconectado con América Latina, con América. Es mi humilde apreciación y creo que todos vamos por el mismo camino en incrementar ese diálogo intercultural tan necesario, tan importante para, como decía el cóndor al niño, para que todos seamos uno y que todos seamos hermanos. Y muchas gracias y gracias a todos y todas. Muchísimas gracias, Pablo. Pues yo creo que vamos a dar por finalizada la sesión de hoy. Muchísimas gracias a todos los presentes por sus preguntas, por sus agradecimientos y enhorabuenas a Pablo. Lo has hecho maravilloso, Pablo. Y nada, nos vemos la siguiente semana y que tengan una muy buena semana todos ustedes. Gracias, hasta luego. Nos vemos la próxima semana. Hasta el próximo lunes.